Son las 17 de la mañana y como cada sábado tenemos el gusto y el honor de recibir al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, para conversar sobre los textos bíblicos que corresponden a la misa de mañana, pero también a otros temas sobre los que la Iglesia está llamada a pronunciarse sobre la vida de las sociedades y las diócesis. Monseñor Carlos Castillo, buenos días. Buenos días, Fernando. El gusto y el honor es mío. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, estamos en víspera del inicio de lo que tradicionalmente es el inicio del año litúrgico católico, el Adviento, que es una celebración muy antigua, me parece que data desde la época del Imperio Romano y tiene algunas características rituales particulares, así como algunos textos que corresponden a los 4 domingos de este periodo, ¿no? Sí, la palabra Adviento significa ir hacia el que viene, ¿no? Une dos palabras, es un encuentro, de tal manera que no es solamente que llega el Señor, sino que vamos hacia Él. Y por lo tanto es una expresión que llama a dinamizarse, a buscarlo, a esperarlo, a preparar su venida, digamos, en los domingos se separa los 2 primeros domingos para la venida definitiva que ha prometido a sus discípulos y los 2 segundos ya para el recuerdo de la primera venida, que fue el cumplimiento de una promesa, de tal manera que así como ha dicho que vendrá nuevamente, esa promesa se tendría que cumplir. Es interesante porque este Adviento nos sitúa en una experiencia religiosa que desde los inicios del año litúrgico está llamada a ser una experiencia de ojos abiertos. El padre Metz escribió un libro que se llamaba La espiritualidad de los ojos abiertos. Y es que durante mucho tiempo, sobre todo en el mundo moderno, gracias a la influencia luterana, como el individuo fue muy importante, se pensó que, digamos, la fe cristiana era para vivirla en la interioridad, como encerrado en sí mismo, ¿no? Es interesante que en el propio proceso moderno, sobre todo la filosofía teológica de los hebreos, sobre todo Levinas, ha hecho ver que inclusive cuando uno entra en relación consigo mismo, está en relación a otro que hay dentro de uno, al misterio de uno mismo. La estructura de relación siempre humana es con una alteridad. No es un solipsismo, un encerramiento egoísta. Y en ese sentido, cuando insistimos excesivamente en la interioridad para la fe cristiana, corremos el riesgo de tener más bien una visión, digamos, separada del mundo y nos irresponsabilizamos de la vida del mundo, ¿no? Por eso este tiempo es para zamaquearnos, ¿no? Para decirnos, ¿no? Levanten la cabeza, viene nuestro libertador. Hay que abrir los ojos, ¿no? Esperen, vigilen, estén atentos, y de eso trata el Evangelio de mañana, ¿no? Sí. Ahora bien, todos estos procesos muy complejos de encuentro con uno mismo y de interioridad, que realmente no es solipsismo, como dice usted, se enmarcan en una celebración que ha ido adquiriendo cada vez más connotaciones familiares en torno al niño Jesús y su propia familia, y luego regalos. Por alguna razón en América Latina nosotros regalamos el día de Navidad y no como en España, por ejemplo, el Día de los Reyes en enero. Entonces hemos mezclado el Adviento con los regalos a los niños. Y en los últimos tiempos que se ha enriquecido nuestro país, esto ha dado lugar a un despliegue de luminotécnica en calles, en las tiendas y en las casas. Este año, Monseñor, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué posibilidades hay de orientar este compromiso con el Adviento a una práctica de la generosidad hacia tantos niños que no tienen una familia ni medios económicos para poder celebrar ni siquiera una buena Nochebuena? ¿Qué preconiza la Iglesia de la diócesis de Lima que usted dirige en estas circunstancias particulares de pandemia y de empobrecimiento de mucha gente? Sí, justamente estoy haciendo ahora la pequeña carta pastoral que leeré mañana en la parte final de la misa para todas las parroquias. Lo que queremos es justamente situarnos ante el que viene, y además en su primera venida vino como un niño
indefenso, pobre. Y justamente con Cáritas Lima estamos haciendo toda una campaña y RPP para que en esta Navidad justamente tengamos en consideración que nuestra salida actual, concreta, es ante los niños y ante las personas que sufren, ante los vulnerables, ante los descartados, que requieren de gestos de nosotros que luego se perennicen en la historia, se cambie el mundo para que esté todo al servicio siempre de los más marginados, ¿no? Y en ese sentido, esta espiritualidad, yo creo que en los últimos años, en el último año, con todo lo que hemos vivido la pandemia, nos ha sensibilizado enormemente, ¿no? Yo creo que estamos, en el fondo hemos estado preparando ya el Adviento desde antes, ¿no? Ahora vamos a tratar en los 4 domingos, hacer un gesto en cada domingo, más o menos en el pequeño plancito que hemos hecho para estas semanas, y por la costumbre que tú nos dices, que es clarísima en nosotros, es interesante que el regalo recuerda la dimensión gratuita de la vida y la relación gratuita que debemos continuar. En realidad hemos hecho un mundo demasiado duro cuando todo se cobra. Inclusive en la propia iglesia tenemos que repensar completamente la iglesia para que la iglesia sea signo de gratuidad, de generosidad, de salir de nosotros mismos y de no vivir de la posesividad, ¿no? Sino vivir justamente del compartir. Por eso el lema de Cáritas Lima este mes es compartir nuestra vida con el otro, lo que tenemos. Y en esto, bueno, yo tengo un amigo que dice siempre, lo que es gratis hay que ir, cueste lo que cueste, ¿no? En el sentido de justamente el poder abrir la mano y aprender que eso nos dignifica, nos hace personas, nos hace humanos, y eso genera un principio nuevo que Jesús además vino a traer, que es justamente inundar al mundo de generosidad, de compartir, y una generosidad que no es simplemente que yo soy bueno y pues reparto porque me sobra, ¿no? Sino generosidad viene de generar, genero la posibilidad de la existencia del otro, promuevo al otro. Es una actitud permanente de dar vida, más que de productividad, de estar sacando provecho a las cosas y los cálculos, ¿no? Monseñor, ¿y por qué es que Navidad y Adviento estaba asociado con la preparación de una súper comilona, porque además antes la misa de gallo era a las 12 de la noche, de manera que había que prolongar todo esto durante 8 horas, sí, en vez de promover que los que tienen la fe cristiana visiten, como pedía el Evangelio de Mateo del domingo pasado, las cárceles, ir a los hospitales, visitar a las personas aisladas, a los extranjeros, porque lo que haces por cada uno de ellos lo haces por mí, dice Jesús, claro, en esa parábola bastante, que es una advertencia que deberíamos tomar muy en cuenta para la Navidad. Sí, yo creo que justamente eso ya es un proceso de cambio importante, porque en el caso nuestro, en todo el país, ¿no? Prácticamente se identifica el día de la Navidad con el día del encuentro de la familia. Parece ser que es porque, digamos, en todo el año la gente no se encuentra, y entonces en ese día se hace una cena, ¿no? Yo creo que habría que ir variando en las formas de costumbre poco a poco, ¿no? Es difícil porque ya son costumbres muy acentuadas, pero vale la pena pensar que esa dinámica de tener en cuenta al más desvalido podría hacernos celebrar y hacer, que podríamos hacer en la iglesia también algunas celebraciones de ese tipo. En efecto, el Papa, por ejemplo, ha ido a comer siempre con un grupo de personas encarceladas o que están en situación de pobreza en varias situaciones, ¿no? Que es un signo que deberíamos realizar nosotros también como iglesia, como parroquia, como diócesis, ¿no? De acuerdo. Permítame, por favor, Monseñor Castillo, ir a una pausa. Después escucharemos, como cada sábado, al Papa Francisco en su comentario de los Hechos de los Apóstoles realizado este domingo en el Vaticano, y retomamos nuestra conversación para que nos comente el texto que corresponde al Evangelio de mañana, tomado esta vez de San Marcos. Vamos primero a la pausa.
La fracción del pan realiza sacramentos de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Él no estará nunca ausente. Precisamente Él está en la Eucaristía. Él vive y camina con nosotros. Y finalmente la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Para discernir una situación debemos preguntarnos estas 4 coordenadas, cómo en estas situaciones están estas coordenadas: la predicación, la búsqueda continua de la fraternidad, de la caridad, la vida eucarística y la oración. Cualquier situación debe ser evaluada a la luz de estas 4 coordenadas. Lo que no entra en estas coordenadas está privado de eclesialidad, no es eclesial. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. La Iglesia no es un mercado. La Iglesia no es un grupo de emprendedores que van adelante con esta empresa nueva. La Iglesia es obra del Espíritu Santo, que Jesús ha enviado para unirnos, para reunirnos. La Iglesia es precisamente el trabajo del Espíritu en la comunidad cristiana, en la vida comunitaria, en la Eucaristía, en la oración, siempre. Todo lo que crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Es como una casa construida sobre la arena. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. Es la palabra de Jesús la que llena de sentido nuestros esfuerzos. Es en la humildad que se construye el futuro del mundo. Bueno, hemos escuchado al Papa esta vez hablando italiano, habiendo sido traducido al español, pero creo que todos hemos comprendido. Él pretende explicar los fundamentos de la Iglesia y subraya el tema de la Eucaristía, el compartir el pan, ¿no? Explíquenos, por favor, Monseñor, dado que el Papa lo ha comentado, a propósito de un texto de los Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es la importancia de la Eucaristía? Sí, mira, él en realidad habló de 4 coordenadas, ¿no? La primera es la palabra, la enseñanza de los apóstoles, que es la transmisión, digamos, del Espíritu a través de la palabra de Dios. Esa se comparte en la comunión, ¿no? Y por lo tanto deriva en la fracción del pan. En la comunión es en la vida en común, la fraternidad, pero esa es alimentada y sostenida por la Eucaristía, que es la palabra encarnada en el cuerpo de Jesús, que se comparte y se vive y alimenta la vida de la gente, de la comunidad, y en la oración. Dices, fuera de esto no hay fundamento. Todo lo que deriva de obras es consecuencia de la intensidad de la fuerza del Espíritu. Es un acto gratuito, no es una empresa, dice él. No es una empresa en donde todos organizamos las cosas prescindiendo de lo que hemos recibido. Por eso esta manera de entender la Eucaristía es justamente la de un don que, tanto como la palabra, como la comunión, como la oración y la propia Eucaristía, transforman ese don en una acción donante que depende de la inspiración del Espíritu. Es muy importante porque el Papa siempre ha hablado de que no debemos ser pelagianos. No, pelagiano significa que nosotros hacemos nuestras acciones independientemente del Señor y les atribuimos un carácter, podríamos decir, religioso o cristiano, y eso no es así, ¿no? Hay una marca cristiana que viene dada por la gratuidad con que hemos sido amados y que se manifiesta en las obras. Las obras son traducción de la fe, de la gratuidad, del amor de Dios, ¿no? Monseñor, alejándonos un poco de la teología que nos ha explicado ahora y sobre la cual el Papa ha hablado, hay un tema de percepción de nuestra sociedad que se ha expresado en un tuit del Arzobispado de Lima. Me han escrito para consultarle respecto de ese tuit que parece evidenciar una preocupación suya
por la imagen que la generación de las personas que tenemos más edad estamos transmitiendo a los jóvenes de hoy, y estamos dando la sensación de que no hemos hecho todo lo posible, lejos de eso, para mostrar un compromiso con valores cristianos en nuestra sociedad. Ya ha usado usted palabras duras, personas cerradas en sí mismas, apolilladas, etcétera. Explíquenos cuál es el temor que usted tiene de lo que los jóvenes están percibiendo sobre el legado de la generación de los mayores. Sí, básicamente yo me refería en la homilía, que hacía dos domingos, al aquel que guarda su talento y, digamos, ve solamente sus ahorros, no arriesga, no sale de sí mismo. Y entonces eso, dije en general, ¿no? Nos apolilla, nos honguea, porque me incluyo yo también. Es una tentación permanente esa de encerrarse en sí mismo. Es un poquito como cerrar los ojos, ¿no? No vigilar, no abrirse. Y es cierto que en las generaciones mayores ocurre una tendencia mayor a eso, aunque también eso puede ser un proceso también de los jóvenes. Es decir, si uno vive encerrado, uno envejece claramente desde el punto de vista espiritual, ¿no? En cambio hay personas mayores que tienen una juventud espiritual impresionante, ¿no? Porque justamente están siempre atentas a las novedades, a las exigencias, y en ese sentido no he querido yo descalificar a toda la generación mayor, sino que es más frecuente que algunos de nosotros, especialmente en la fe, pensemos que no tenemos que cambiar porque ya hemos cumplido y tenemos ya las cosas claras, ¿no? Y en realidad, como hoy día las lecturas y Adviento nos va a proponer, se trata de estar siempre frescos, abiertos, capaces de acoger inclusive las novedades que los jóvenes nos plantean, ¿no? Que en el caso de lo que ha sucedido en el país en estas últimas semanas, está claro que hay propuestas que vienen de la indignación de una sociedad excesivamente cerrada en sus cosas, en sus costumbres y mucho más en la corrupción, que evidentemente necesitamos escuchar para poder ventilar y poder oxigenar a la sociedad. Monseñor, usted ha hablado varias veces de estar con los ojos bien abiertos. Yo he citado a un teólogo, un alemán, Metz, que ha escrito todo un libro que le agradezco haberme hecho conocer sobre el tema, y tiene que ver con el Evangelio de Marcos, que es una advertencia que hace Jesús: velad, tened cuidado, porque no saben cuándo van a pasar las cosas, así que más le vale velar permanentemente. Sí, mira, yo he estado pensando justamente para reflexionar mañana. Los discípulos probablemente, como eran muy cercanos a Jesús, como vivimos siempre en la cercanía a las personas, probablemente tenían una visión anecdótica de la relación con Jesús. Es linda, preciosa, había vivido con ellos 3 años, les había enseñado, habían visto la fama que tenía, y simultáneamente muere en la cruz, se escapan y después se vuelven a reunir recordando lo grande que había sido con ellos. Pero probablemente no pensaban que tenían una misión universal, que es lo que propone Jesús, ¿no? Entonces, ellos, como les había prometido que regresaría, que volvería, ellos lo empiezan a esperar y piensan al inicio en la iglesia que vuelve pronto. Y eso es anecdotizar las cosas, pues, porque en realidad venía el día y hora que él diría, no había posibilidad de preverlo. Y entonces va abriendo a la comunidad pequeñita, local, anecdótica, a una perspectiva más grande cada vez. Y la iglesia se forma como una iglesia universal justamente a partir del llamado a esperarlo. El tiempo se prolonga y por lo tanto, como creemos firmemente que así como cumplió Dios su promesa como buenos hebreos, ¿no?, en el pasado con Jesús, la promesa que nos está haciendo Jesús entonces era más grande. Y entonces la iglesia empieza a peregrinar, empieza a misionar y se dinamiza. Yo creo que es un poquito lo que necesitamos nosotros también ahora. A veces anecdotizamos nuestra fe, la encerramos en parámetros ya hechos y ya la acostumbramos, la domesticamos. Y no sabemos que hay justamente una gran misión hacia adelante que necesitamos realizar y que estamos llamados a hacer. Muchas gracias, Monseñor, y escucharemos su homilía sobre este pasaje de San Marcos mañana en la misa de las 11 de la mañana. Terminamos nuestro programa tanto para la televisión como para la radio hoy, así que le rogamos que lo haga ofreciendo su tradicional bendición.
Padre Santo, tú que nos enviaste a Jesús para que viviera con nosotros, se fuera donde ti y luego tú lo reenvíes para abrir el horizonte definitivo de la humanidad, te pedimos que en este Adviento nos abramos a Él, lo busquemos en los signos de los tiempos, en los problemas cotidianos que vivimos en nuestra historia, y identificándolo podamos responderle con acciones derivadas de tu Espíritu para poder dignificar y mejorar las condiciones tremendamente inhumanas en las cuales vivimos. Bendice a nuestro pueblo y ayúdanos a caminar hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido Diálogos de Fe, programa de RPP, que se transmite en radio y televisión todos los sábados a las 10 de la mañana. Que tengan todos muy buenos días y un feliz comienzo del Adviento mañana domingo 29.